Saludos, señores estudiantes. Vamos a ver el tema la novela. Etimológicamente, la palabra novela proviene del italiano novella, que cuenta con la siguiente definición dentro de un contexto literario, o también consiste en la narración del hecho real o imaginario. Así partimos que el inicio de una novela puede situarse en cualquier momento de la historia, ya sea en el pasado, presente o futuro, y en cualquier lugar del mundo, real o imaginario. El momento y el lugar en que una novela comienza depende completamente del autor y de las necesidades de la trama y de los personajes. Algunas novelas pueden comenzar en un momento histórico específico, como es el del siglo XIX, en la Inglaterra victoriana, la Segunda Guerra Mundial en Europa o en la época de la conquista española en América. Otras novelas pueden comenzar en un contexto contemporáneo, reflejando la realidad actual o situaciones futuristas imaginarias. En resumen, el tiempo y lugar en que una novela comienza son decisiones narrativas que pueden variar ampliamente según la visión del autor y de los objetos de la historia en el que se está contando o en el que se está narrando. Así, nosotros vemos que la novela es una narración que se nos cuenta una historia en prosa. Así se distingue lo que es la epopeya y la poesía y lo que es la poesía narrativa de una historia ficticia. La diferencia de la biografía, la autografía, el relato de viajes y las obras históricas de cierta extensión que lo diferencian del cuento y de la novela corta. Y tenemos que entonces la novela, dentro del texto literario, su propósito ¿cuál es? Es narrar, es contar historias, ya sea del pasado, del presente o inclusive imaginarios si hablamos del futuro. Presenta mayor desarrollo en los acontecimientos que un cuento. La novela es una narración muy extensa, escrita en prosa. ¿Qué significa escribir en prosa? Escribir en prosa significa la escritura que ustedes ven en los libros, una escritura completamente lineal. ¿En qué sentido? Como cuando ustedes escriben una carta, como cuando ustedes escriben un resumen. Eso significa escribir en prosa, que se presenta con toda la intensidad de la vida de los personajes y su mundo interior. Y es así que la novela es una forma literaria extensa y compleja, que se caracteriza, como les dije, por su narrativa y en prosa. Es una de las formas más importantes y populares de la literatura y ha sido utilizada para explorar una amplia variedad de temas y géneros. La novela se distingue de otros tipos de narrativa por la extensión y la profundidad, permitiendo un desarrollo más complejo de los personajes, tramas y temas, a diferencia de los cuentos cortos o relatos que suelen sentarse en un solo incidente o en una sola idea. La novela ofrece la oportunidad de qué? De explorar múltiples aspectos de la experiencia humana a lo largo de un arco narrativo más amplio. ¿Cuáles son las características de la novela?
Dentro de las características de la novela pueden variar dependiendo del autor, del género y del estilo narrativo. Pero algunas de las características más comunes incluyen que la narrativa extensa, que viene a ser la novela en el tipo narrativo que permite una exploración muy detallada y muy extensa de todos los personajes que están involucrados, la trama y los temas. A diferencia de formas más cortas de la narrativa, como el cuento, la novela, que ofrece más espacios para el desarrollo y la complejidad. También tenemos otra característica que viene a ser la diversidad de género y temas. La novela abarca una amplia variedad de géneros y temas, desde la fantasía, desde la ciencia ficción, hasta el realismo social y la literatura histórica. Esto que nos permite que la novela sea una forma literaria versátil y flexible, que puede adaptarse a una variedad de intereses y audiencias. Otra característica son los personajes complejos. Las novelas suelen presentar personajes multidimensionales y muy complejos con motivaciones, con conflictos internos y desarrollos a lo largo de toda la historia. Los lectores pueden identificarse con los personajes y sentir esa empatía por ellos, los que nos permiten conectarnos emocionalmente con la historia. Ustedes se habrán dado cuenta que algunas personas que leen libros literarios hasta lloran cuando están leyendo. ¿Por qué? Se introducen en la parte de la novela donde nos va una novela muy emotiva. El trama que se elabora es otra característica también que tiene una novela. Las novelas suelen tener tramas elaborados con múltiples subtemas que se entrelazan para formar una historia completa y satisfactoria. Esto puede incluir los giros inesperados, los suspensos, los conflictos que nosotros vemos dentro de lo que es la novela. Otra característica es la explotación de los temas muy profundos. La novela ofrece un espacio para explorar una amplia variedad de temas, desde cuestiones sociales, políticas, hasta lo que es las tramas. Los autores pueden utilizar la novela para ofrecer comentarios sobre la sociedad, la política, la religión y otros aspectos dentro de lo que es la experiencia humana. Otra característica que tiene la novela es la flexibilidad de la estructura y el estilo de escritura. Aunque muchos novelistas siguen una estructura narrativa tradicional, la novela es una forma literaria muy flexible que permite experimentación con la estructura, el estilo y el punto de vista narrativo. Los autores pueden utilizar técnicas narrativas innovadoras para contar historias de manera única y original. Nosotros vemos que entonces las novelas son fruto de que de la imaginación del autor, como es el tema de Harry Potter, una novela muy conocida, ¿no? Que pudiendo contener algunos detalles o algún contexto real, pero también puede ser totalmente ficción. Nos encontramos que la novela es un texto que suele ser complejo y amplio, que cuenta con personajes más complejos y que no requiere de un lenguaje muy técnico ni incomprensible. Es así que, en resumen, la novela es una forma literaria muy rica y versátil que ofrece a los autores la oportunidad de contar historias complejas, explorar temas profundos y ofrecer una visión única de la condición humana. Estructura de la novela. Dentro de la estructura de la novela, puede variar según el autor también, el género y el estilo narrativo. Puede seguir una serie de elementos comunes que contribuyen a su organización y coherencia. Aquí una nosotros descripción general de la estructura típica de una novela. La introducción,
el desarrollo, el clímax y el desenlace que se tiene. Dentro de lo que es la introducción, nosotros vemos que se establece el escenario, se presentan los personajes principales y se plantea el conflicto o la situación inicial que impulsará la trama de la novela. Este es en el momento en el que el autor capta la atención del lector y establece las bases para el desarrollo de la historia. Dentro de lo que es el desarrollo o nudo, también conocido, es donde se desarrolla la trama principal y se profundiza en los conflictos y las relaciones entre los personajes. Durante esta parte de la novela puede surgir subtemas y nuevos elementos que complican la situación inicial y aumenta la tensión de la narrativa. Dentro de esto tenemos el conflicto, el nudo o el desenlace, ¿no? En el clima es el punto culminante de la historia, donde se alcanza el punto máximo de la tensión y se resuelve todo el conflicto. El desenlace, que también conocido como toda la resolución ya de los problemas, es donde se cierra los hilos de la trama y se ofrece respuestas a las preguntas planteadas a lo largo de la historia. En esta etapa ya se llega a la conclusión satisfactoria y se establece el estado final del personaje y la situación. Es importante que nosotros destaquemos que la estructura de una novela puede variar significativamente dependiendo del autor, como les dije, y el enfoque narrativo que se tenga. Algunas novelas pueden jugar con la linealidad temporal del tiempo, el espacio, introducir elementos no convencionales o experimentar con la estructura narrativa para crear efectos únicos y originales dentro de la estructura de esta novela. Entonces recordemos que la novela tiene introducción, cuerpo, nudo, conflicto y por último el desenlace. Los elementos narrativos de la novela. Dentro de los elementos narrativos de la novela son los componentes fundamentales que forman parte de una estructura y desarrollo de una novela. Nosotros tenemos una lista de elementos de lo que es las narrativas. Por ejemplo, los personajes. Tenemos también el tiempo, la acción, el marco escénico. Dentro de la acción viene a ser la serie de sucesos donde se desarrolla todo el relato y los eventos de una novela. El tiempo, en el tiempo en el que se lleva a cabo la acción, es muy importante ya que nos marca el desarrollo de toda la trama de la novela y puede tratarse en un tiempo lineal y secuencial. ¿Qué quiere decir esto? En un orden completamente. En el marco escénico, los elementos se refieren al ambiente donde se desarrolla la novela. Puede ser en un ambiente físico, un ambiente temporal, depende del trama, ubican el ambiente o el marco escénico. Y los personajes. Dentro de los personajes, nosotros tenemos que son los individuos que protagonizan la historia y llevan a cabo las acciones. Los personajes pueden ser principales, secundarios e incluso simbólicos y se desarrolla a lo largo de toda la novela. El orden de la narración. Dentro del orden de la narración tenemos la temporalización lineal, que lo hemos escuchado en toda la explicación. Es el orden del discurso que se sigue en la historia. Es un orden desde el inicio hasta el final.
No puedo decir que este personaje murió y que luego este personaje aparece en una parte de la novela. O sea, primero sería que el personaje aparezca con sus tramas, con sus conflictos, y luego que este personaje muere. Eso viene a ser un orden temporal lineal. La temporalización anacrónica, que no existe correlación entre el tiempo y la historia y el tiempo narrado. La retrospección, que se trae las escenas ocurridas en el pasado. Y lo que es la anticipación, ¿no? El punto de vista del narrador. Dentro del punto de vista del narrador, nosotros tenemos que es importante que el narrador tenga una perspectiva desde la cual se cuenta la historia en una novela, por lo cual determina que la información que revela el lector. Dentro de eso tenemos la primera persona. Es un punto de vista donde el narrador es un personaje dentro de la historia y utiliza pronombres personales como el yo, nosotros, para contar la historia. El narrador tiene conocimiento limitado de los eventos, fuera de su propia experiencia, y solo puede compartir lo que sabe o percibe directamente. Por ejemplo, yo caminaba por las calles vacías recordando cada paso que dimos juntos. En segunda persona, es un punto de vista donde el narrador se dirige directamente al lector como tú, involucrándole en la historia y haciendo partícipe de los eventos que se están narrando. Este punto de vista es menos común en la narrativa y se utiliza a menudo en textos instructivos o experimentales. Por ejemplo, tú caminabas por las calles vacías recordando cada paso que diste en él. Y por último, tercera persona, que es un punto de vista donde el narrador es un observador externo que narra los eventos desde fuera de la historia y que tiene conocimiento ilimitado de los pensamientos, sentimientos y motivaciones de todos los personajes. El narrador puede cambiar de un personaje a otro y proporcionar información detallada sobre el contexto y la trama. Por ejemplo, María caminaba por las calles vacías, recordando cada paso que dio con Juan. Mientras tanto, Juan estaba en casa lamentando sus decisiones pasadas y preguntándose qué salió mal. En el punto de vista entonces del narrador, afecta cómo se percibe la historia y cómo se relaciona el lector con los personajes y con los eventos. Cada tipo de punto de vista tiene sus propias ventajas y limitaciones, y el autor elige el más adecuado para transmitir la historia de manera efectiva. Nos vamos con la actividad. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente clase.